Seguimos con los estudios Jesús y los enfermos. Estos estudios tienen como propósito informar sobre nuestro servicio en el hospital, seguir la formación de cada voluntario y cada capellán y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en el hospital a través de nuestras vidas. Vamos a las Escrituras porque creemos que la historia de Jesús con los enfermos, esos pasajes tan eficaces, podemos sacar el consejo, dirección, para poder atender a los enfermos como si estuviéramos atendiendo al mismo Jesús. Este servicio que prestamos en el Hospital de Jerez de la Frontera es un servicio que ofrece el mismo hospital para el paciente que lo desea y lo solicite. Es un servicio espiritual. Debemos de ir con un espíritu positivo, reflejando en nuestros rostros paz y seguridad. En segundo lugar, debemos aprender a escuchar al paciente atentamente, es decir, seguir la conversación sin mirar a los lados. Así le hace ver que está interesado por su estado físico. No tener las manos cruzadas, no mirar de un sitio para otro, sino está pendiente a lo que te está comentando. En tercer lugar, preguntarle cómo está, cómo lo lleva. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Interesarse por su estado físico y su gravedad. Animarle sin quitarle importancia de su enfermedad. Una vez que ya lo ha escuchado, que ha compartido todo lo que tiene en su corazón, ya que el enfermo, cuando está en ese estado, está muy reflexivo, está pensativo, está en un diálogo consigo mismo, queriendo entender y comprender el por qué le está pasando eso. Una vez que ya se ha escuchado, pues compartir algún texto de Jesús y los enfermos, que le ayude a orientarse, a identificarse, para provocar en el corazón del enfermo confianza y esperanza, ya que la enfermedad nos hace vulnerables y al mismo tiempo produce inseguridad. Mas la palabra de Dios tiene ese poder para producir en el corazón confianza, seguridad y esperanza. En quinto lugar, preguntarle si desea que oren por él. La oración, por supuesto, debe ser personalizada. Preguntarle cómo se llama. Personalizada, es decir, con su nombre, su enfermedad, su estado. Debe de ser una oración a media voz, que la escuche el paciente o el que está al lado, y es suficiente. Y en tercer lugar, se debe de orar con fe. La fe que tuvo aquella mujer con flujo de sangre, que cuando tocó a Jesús, se dijo ella en su corazón: si solamente tocare el manto de Jesús, seré salva. Pues con esa fe, con la fe de aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico delante de Jesús, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Dios va a mirar la fe del que ora también, como la fe que tuvo Jairo cuando se acercó a Jesús y se postró a sus pies pidiéndole que sanara a su niña. En sexto lugar, saludar a la persona que está al lado, al paciente y al familiar. Preguntarle
cómo está, cómo lo lleva, si necesita algo, y explicarle el servicio que estamos realizando en el hospital por si quiere utilizarlo. En séptimo lugar, está muy pendiente al lenguaje no verbal, al verbaje de imagen. Que si tú ves al paciente desanimado, si tú lo ves muy pensativo, muy reflexionativo, no hacer muchas preguntas. Si lo ve nervioso, lo ve inquieto, lo ve impaciente, no preguntarle ahora qué es lo que tiene, qué te ha dicho el médico, y hacerle una interrogación. No. Déjalo para el paciente, que tú lo veas alegre, contento, y que sí, habla y habla y habla. A ese sí le puedes preguntar. Pero si ve el paciente reflexivo, pensativo, inquieto, nervioso, una vez que ya tú ves más o menos la situación, despídete con una bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te acompañe, que renueve tu fuerza, y vamos a orar por ti, para que Dios te sane y para que Dios realmente te bendiga. Con estos consejos pasamos a la reflexión de la historia que tenemos en esta tarde, una historia cruzada de una niña moribunda, de un familiar desesperado y de una mujer desesperadamente. Leemos en las Escrituras el pasaje de Marcos 5, del 21 en adelante, donde se contempla una historia real que nos enseña muchos principios a tener en cuenta. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía en su corazón: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa los principales de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentando muchos. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Dijo que se le diese de comer. Aquí tenemos una historia cruzada de un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, una mujer que no se dice el nombre, pero sí la enfermedad. La palabra Jairo en hebreo significa iluminado, aquel que porta luz, aquel que lleva la luz. Pero el mismo nombre Jairo en griego significa alegría y gozo. Pero de repente la iluminación, la alegría y el gozo se convirtió en una gran tristeza, porque él tenía una hija de 12 años, hija única, y enfermó. No se nos dice la palabra de Dios si estuvo buscando a los médicos, qué tiempo llevaba enferma la niña. Solamente lo que nos cuenta las Escrituras, que la niña estaba enferma, que estaba a punto de morir, que era una enfermedad terminal, y el padre, jefe de la principal de la sinagoga, fue a Jesús y dice que se postró delante de él cuando lo vio y le rogaba muchas veces que fuera a su casa, que pusiera las manos sobre la niña y la niña sería salva y viviría. Se nos dice la palabra que Jesús pues vino mientras iba una mujer de flujo de sangre que hacía más de 12 años enferma, que se había gastado todo lo que tenía en médico y que no encontraba ninguna solución a su enfermedad. Se dijo ella dentro de su corazón, si yo tan solamente tocara el manto de Jesús, sería salva. Aquí de Jairo aprendemos una cosa, a saber qué hacer en momentos donde no hay solución para dicha enfermedad. Él fue a Jesús. Y es la primera enseñanza que tenemos y el primer consejo que tenemos aquí es presentar a los enfermos a Jesús, lo mismo que lo presentaron a aquellos paralíticos. En segundo lugar, podemos aprender de aquí es la fe que tenía esta mujer, que dijo, si tan solamente tocara el manto de Jesús, seré sana. Había una ley levítica que las mujeres inmundas no se podían acercar a las personas. Si sentaban en una silla, la silla era inmunda. Si se acostaba en una cama, la cama era inmunda. Si se ponía un vestido, el vestido era inmundo. Tenía que ir gritando y hablando fuerte. Si pasaba persona por el lado de ella, inmundo, 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 para que nadie la tocara, ni nadie se sentara en los sitios donde ella se sentaba. Sin embargo, ella se abrió camino dentro de la multitud y tocó el manto de Jesús. Aquí podemos ver realmente este principio, es tener fe. Pero claro, nosotros vemos a un padre que está desesperado, a un familiar, a un acompañante, que está desesperado porque su hija está enferma, y Jesús lo atiende, va para su casa, pero hay esa multitud que lo frena y ahora una mujer lo frena. ¿Cómo estaría Jairo? Jairo estaría completamente desesperado por el tiempo, en primer lugar por el estado de su niña, que estaba a terminar, y necesitaba lo más rápido que fuera, que Jesús pusiera las manos, según él, las manos sobre ella, y ella sería sana.
y eso se retardaba. En segundo lugar, se le complica la cosa. Es porque la mujer inmunda tocó a Jesús y lo hizo inmundo. Entonces Jairo, como un religioso judío, sabía de que ya Jesús no podía ir a su casa porque era inmundo. Cuando la mujer tocó a Jesús, fue sana. Pero Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron: Señor, si hay una gran multitud que todos te aprietan y tú dices: ¿quién te ha tocado? Parece esto que no tiene lógica. Pero Jesús había dicho: ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Cuando la mujer fue descubierta, dice que estaba temblando y nerviosa, se postró delante de Jesús y le confesó todo. Le dijo que era una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, una hemorragia continua que no se le quitaba, que era inmunda, que la perdonara por ese atrevimiento, pero ella sabía en su corazón que Jesús era el único que la podía sanar. Y aquí aprendemos a otro testimonio. Otro consejo es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si estamos en el hospital, es porque Dios ha tocado nuestras vidas. Es porque hemos tenido experiencias con enfermedad o con familiares que están enfermos. De una manera o de otra Dios nos ha preparado y ahora en el ejercicio Dios nos está equipando, nos está preparando para poder atender a los enfermos. Porque ¿quién mejor atiende al enfermo? El que ha pasado por una enfermedad. ¿Quién mejor atiende al familiar? El que ha vivido con un enfermo. Entonces sacamos otro principio a tener en cuenta y es de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso va a transmitir un consuelo, una seguridad y una esperanza en aquellos que lo oyen, sean acompañantes o sea pacientes. Así que tenemos ya aquí algunos principios como saber qué hacer en medio de la enfermedad, saber a quién acudir. Segundo, tener fe, saber esperar, tener fe, da testimonio. En cuarto lugar, saber esperar. Jairo, cuando ve todo aquello, se viene abajo. Y cuando aquellos hombres se acercaron a Jesús, le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya seguro que sería la última gota que colmaba el vaso de Jairo. Pero Jesús le habla a su corazón. Cree solamente. Y es otro de los principios, creer en Jesús. Creer en Jesús sobrenaturalmente, porque la niña había muerto. Jesús fue desmontando poco a poco la forma de actuar de Jairo. Jairo llegó a Jesús y le dijo todo lo que tenía que hacer Jesús. A veces nosotros queremos que Dios nos escuche como nosotros sabemos. Jairo era religioso y por eso él sabía cómo tenía que actuar un rabino. Él era el principal de la sinagoga, era el que mandaba a los rabinos a enseñar o a predicar. Y entonces le dijo a Jesús: tú ven a mi casa, pon las manos sobre ella y será sana. Jairo realmente podemos contemplar a un hombre religioso que se acerca a Jesús. Y quiero decirte que la religión en el hospital no sirve para nada. Jesús lo fue desmontando pieza a pieza hasta llegar a decirle: crees solamente y tu niña será sana. El creer en Jesús. No mandarle a Jesús cómo tenías que hacerlo. Jairo estaba contemplando allí delante de sus ojos a un rabino
con dones extraordinarios, que sanaba a los enfermos. Quizá sabía algo más de Jesús, que andaba por las aguas. Quizá había oído que había resucitado a la viuda de Naín, a la hija de la viuda de Naín, al leproso, al de la mano seca, a la suegra de Pedro, que había liberado a ese hombre que tenía una legión de espíritus, seguro que tenía todo ese conocimiento, y actuó religiosamente. Si hubiera actuado como el centurión, la hija no hubiera muerto, porque Jesús en el instante hubiera dicho la palabra y la niña hubiera sido sana, como aquel centurión que fue pidiendo socorro a Jesús porque su criado había enfermado. Y Jesús dijo, bueno, voy. Le dijo, no hace falta que vaya, solamente di la palabra y mi criado sanará. Efectivamente, Jesús le dijo que sería sano en aquella hora. Cuando llegó a su casa se encontró al criado sano y le dijo, ¿a qué hora fue sanado? Y le dijo, a tal hora. Y entendió que Jesús no haría falta que llegara a su casa, solamente que dijera la palabra. Pero Jairo no actuó así, actuó religiosamente de esa manera. Por eso el Señor le mandó a que creyera. Fueron a su casa, la casa estaba llena de hombres y mujeres llorando, tocando pandereta. Jesús le dijo, ¿por qué lloráis, lamentáis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice que se burlaban de él. Mas Jesús los echó afuera todos de la casa. Entró con Juan, Jacobo a la casa, Pedro, Jacobo y Juan, y con los padres, con el padre. Y entonces se fue a la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que la niña se levantó. Podemos encontrar en estas enseñanzas cómo Jesús solucionó los dos temas. Primero trató con el acompañante, recondujo su vida de la religión a la fe espiritual, trató a la mujer de flujo de sangre y fue sanada, y resucitó a la hija de Jairo. Enseñanzas que provocan en nuestros corazones entendimiento para entender a quién tenemos que acudir, sabiduría para saber esperar, fe para creer y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que Dios está haciendo en los pacientes, en el hospital. Damos gracias al Señor por tener este privilegio de poder acercarnos a este lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, de desesperación, de muerte. Pero qué bonito llevarle una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de fe, para que el enfermo, en medio de su enfermedad, pueda desafiar todas las normalidades, o todas las religiones, o toda religiosidad, como hizo esta mujer. Le tenía prohibido ir a la comunidad, le tenía prohibido salir a la calle, le tenía prohibido tocar a las personas. Sin embargo, se atrevió a tocar al mismo Jesús. Toquemos a Jesús por medio de nuestra oración. Presentemos a los enfermos, presentemos a los profesionales, presentemos a las personas que están allí en el ministerio, en el trabajo del hospital, para que podamos ver lo imposible. Esta mujer vio lo imposible tocando el manto de Jesús. Leamos la palabra para que nuestro espíritu salga de toda religiosidad y entre en ese espíritu de fe, entendiendo y comprendiendo realmente lo que Dios desea para cada enfermo. Acerquémonos con ese espíritu siempre de que estuve enfermo y me visitaste. Cuando entremos en la habitación, contemplemos al enfermo, sea hombre o sea mujer, lo podamos contemplar
que es Jesús mismo. Y por eso a Jesús, ¿qué pregunta le haríamos nosotros? ¿Cómo trataríamos nosotros? ¿Qué consejo le daríamos nosotros a Jesús? ¿Cómo sería nuestra oración orando por Jesús? Pregúntate eso. Eso nos va a ayudar a ser eficaz con el enfermo. Hacer que nuestra oración sea una oración de fe, una oración segura, una oración como Dios desea que oremos, de corazón. Las palabras es lo de menos. Lo importante es que nuestra oración sea una oración como aquella mujer, si solamente tocare, no mandándole a Jesús, no ordenándole a Jesús que haga lo que uno quiera. No, dejemos a la voluntad de Jesús los enfermos. Quizás sea para sanidad, o quizás sea que le ha llegado el momento de despedirse de esta tierra para encontrarse con Jesús. Sea de una manera o de otra, oremos al Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en la oración y que día tras día podamos leer las Escrituras para que ella nos ayude a entender, a comprender el misterio de la muerte, de la vida y de la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente, que cuando nos acerquemos a Jesús, nos acerquemos con ese espíritu y que pongamos por obra los consejos que Dios nos da y podamos transmitirle al enfermo esa luz, esa sabiduría, esa paciencia, esa fe, esa creencia y ese testimonio. Bendiciones. Nos encontramos en una sala del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, una sala que usamos los voluntarios y capellanes cada vez que venimos a este hospital, donde presentamos a Dios cada enfermo, cada profesional, cada persona que trabaja en este hospital con la idea y la intención de que los enfermos sean sanados. En esta mañana me encuentro con una voluntaria que viene para orar a Dios, para interceder por los enfermos. Y quería preguntarle, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Francisca Domínguez. ¿Qué es lo que te ha hecho venir a este lugar? Me ha hecho, bueno, lo primero, conocer a Dios y el amor tan inmenso que tiene Dios por la persona. Y una vez que Dios conquistó mi corazón y cautivó mi corazón, pues hubo esta necesidad. Yo trabajo aquí en el hospital y de siempre había tenido la necesidad de... Dios me ponía esa carga por los enfermos. Y aún trabajando, que yo trabajo repartiendo las bandejitas y en la cocina, pues cada vez que repartía y recogía las bandejas, estaba muy directa implicada con el enfermo. Y Dios tocaba siempre mi corazón y me ponía esa carga por ellos. Y no solo era un trabajo, ¿no? De vez en cuando tú le retiras la bandeja al enfermo, tienes la posibilidad de preguntar cómo está, de empatizar con ellos, de hablar con ellos. Y siempre había tenido esa carga, ¿no? Para mí es una bendición poder estar en este ministerio de capellanía, estar de voluntaria, aprender hemos estado dando cursos de cómo poder hacer este ministerio. Y la verdad que el estar aquí ha sido eso, el amor de Dios, lo que me ha impulsado. Qué bien. ¿Y en qué consiste tu servicio aquí como voluntaria de la Capellanía Evangélica? Pues mi servicio consiste, nosotros venimos el día que nos pertenece, cada uno tenemos un servicio puesto, a mí me toca los lunes, y mi servicio consiste, venimos a un salón donde tenemos para poder orar, y aquí oramos por todos los enfermos que hay. El capellán nos transmite qué enfermos hay, qué enfermos se puede visitar, y él es el que nos da pasos para poder ejercer nuestro servicio.
el día que hay que visitar, Él nos da la habitación, el lugar y la persona. Y por supuesto orar para que Dios sea el que nos dirija, el que ponga palabras en nuestro corazón para ello, una palabra de ánimo, de aliento. Es lo que venimos a dar, ánimo, aliento y bueno, tener un tiempo con ellos que es tan importante en el tiempo que están enfermos aquí. Muy bien. Está hablando de orar, de interceder a Dios. En la Biblia, cuando la leemos, podemos contemplar cómo Jesús pues sanaba a los enfermos. Y hay un caso donde hay un hombre que tiene una hija que está en una situación pues terminal. Amén. Y va a Jesús. Jesús lo escucha y va para sanarla. Pero mientras tanto le sale una mujer al encuentro, una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, hemorragia, y que se había gastado todo el dinero que tenía y los médicos no le habían dado solución. Pero ella se había enterado que Jesús sanaba a los enfermos. Amén. Había sanado al leproso, había sanado a aquel hombre que tenía la mano seca, la suegra de Pedro, etcétera. Le daba vista al ciego. Y ella dijo en su corazón, aunque era inmunda y no podía relacionarse con las personas, porque eso le impedía el contacto, porque había una ley levítica que decía que no podía tocar nada, porque el que tocara algo pues sería inmundo también. Pero ella se abrió camino entre la multitud y dijo en su corazón, si tan solamente yo tocara el manto, pues seré sana y salva. Entonces ella se abrió camino y tocó a Jesús y en esos momentos ella fue sana. ¿Hay algún testimonio aquí en el hospital que a través de la oración, de presentar al enfermo a Jesús, ha podido ver cómo Dios lo ha sanado? Sí, ha habido, no voy a dar nombres, no, porque no se puede, pero sí tuvimos un enfermo en la UCI, hermanos nuestros, evangélicos, y bueno, fue una bendición ver día tras día, como por medio de la oración, a través de esos cristales que ni siquiera se podía acercar, como los capellanes y algunos que pudimos acercarnos, con la oración Dios fue obrando día tras día y como su cuerpo fue sanando para sorpresa de los mismos médicos que lo decían a los capellanes. Y la verdad que fue asombroso ver cómo Dios se movió y cómo tocó los corazones también de todos los enfermeros, médicos, porque fue una sanación que solo Dios puede hacer ese milagro. Y muchas más. También había una compañera, también aquí del hospital, que cayó en oncología. Y como pudimos ver también, muchos no fueron sanados, otros se los llevó el Señor. Pero pudimos ver cómo a través de las visitas de los capellanes, de los voluntarios, esa persona se llenó de fe, escuchando la palabra de Dios, y ella misma pedía que se le hablara y aceptó al Señor en su corazón. Y cuando lo maravilloso de todo esto, que algunos son sanados y siguen viviendo hoy, pero otros han muerto, ¿no? Han fallecido. Pero para la gloria de Dios han cerrado sus ojos aquí para abrirlos en la presencia de Dios. Han muerto, ¿no? Han fallecido. Pero para la gloria de Dios han cerrado sus ojos aquí para abrirlos en la presencia de Dios. Y eso es otro milagro maravilloso. Y como eso tenemos tantos que contar, porque es verdad que Dios se está moviendo de una manera preciosa. Y le doy gracias al Señor, Dios mío, por este ministerio tan precioso y la oportunidad de poder estar aquí. Muy bien. La historia sigue y aquel hombre pues acompañó a Jesús a llegar a su casa, pero como esta mujer se cruzó, pues vinieron los que estaban en su casa y le dijeron que ya no molestaran más al maestro porque la niña había muerto. Entonces a este hombre se le vino todo abajo, pero Jesús le dijo, no temas, Jairo, sino cree solamente. Jairo, pues siendo principal de la sinagoga, un judío religioso que había ido a Jesús y le había dicho lo que Jesús tenía que hacer, ahora se encuentra de que aquel consejo que le dio pues no funcionó, sino que Jesús lo llevó a creer en él, que echara fuera el temor. Y Jesús fue a la casa de esta niña y la niña, pues dice la palabra que Jesús le dijo, levántate, niña, y la niña se levantó. Resucitó. Y ahí vemos
el poder de Dios de una manera sorprendente. También vemos que hay momentos que nosotros oramos y que le pedimos a Dios que haga las cosas. Amén. Pero Dios tiene su plan y tiene su proyecto con todo. Por lo tanto, el hombre está establecido, como dicen las Escrituras, que la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que hay el momento que llega, y nos llega la hora de ir con el Señor. Es decir, lo que llamamos muerte física o lo que llamamos separación del cuerpo, donde nos encontramos con Dios. Y ahí necesitamos pues palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza para la persona. ¿Se había encontrado en situaciones de estas, donde ya le ha llegado el momento por temas de cáncer o temas de enfermedad terminar? ¿Qué solía hacer él? Pues solemos, lo primero es orar por la persona, ponerlas en las manos de Dios, incluso antes de ir a visitarla, para que Dios sea quien dirija nuestro corazón y ponga palabras de ánimo para esta persona. Y lo más importante es llegar a ella, ¿no? Y simplemente escucharla, la saludas. Y lo más importante es poder hablar con ella, pero no es por lo que tengas que uno transmitirle, sino poder darle una palabra de ánimo, hablarla del Señor, darle una palabra de consuelo, donde ella pueda sentirse, Dios mío. Yo he visto como personas que han estado muy malas, Dios mío, cuando se les habla del Señor, ellas han sentido cada día mucha paz interior y ha habido un cambio de un antes a un después, de poder escuchar cómo el Señor está con ella, de que a pesar de lo que le vaya a ocurrir o cierre sus ojos aquí para marcharse, era muy importante, Dios mío, que pusiera su vida en las manos del Señor y que creyera que Dios la va a guardar independientemente de lo que le ocurriese. Y la verdad que esa persona, poder verla descansar en el Señor, aceptar al Señor en su corazón y poner su vida en las manos de Dios, con esa paz, sabiendo ya que Dios, aun a pesar de que se marchara, Dios iba a estar con ella hasta el último momento. Y eso es maravilloso, ver ese gozo en ese rostro, aun a pesar que sabía que se marchaba. Sí, eso tiene que ser una experiencia muy bonita. También solía atender a las personas que, porque le ha llegado el momento, ya fallece en el tanatorio, o sea voluntario o sea capellanes, ¿solía atenderlo? Sí. Los capellanes son los que se encargan de ir allí. A veces hemos ido también voluntarios cuando el capellán también nos lo ha permitido. Y ha sido una bendición también ver cómo Dios ha dado palabras a los capellanes de consuelo para toda esa familia y ver de verdad familias que no han sido convertidas, que no son evangélicas, no son convertidas, sin embargo muchos no creían ni siquiera en Dios. Y ver cómo Dios ha usado a Manuel, ¿no?, en este caso, y ha dado una palabra, de verdad, palabra de consuelo, de ánimo en ese momento que han fallecido su familiar, y toda la familia, Dios mío, sentir en su rostro el dolor por la pérdida, pero se ha podido contemplar el gozo también y la alegría de escuchar esa palabra de ánimo que ha llegado a sus corazones. Manuel les ha transmitido palabras del Señor que les ha dado esa paz, ese consuelo en esos momentos tan difíciles. Y la verdad que es una bendición poder ver a las familias que aún no creían ni en el Señor y que empezó incluso no queriendo que se les visitara, cómo se ha acabado con esta familia, incluso poniéndose en contacto, que yo conozco a uno de ellos, para decirme muy agradecidas de la labor y del amor de Dios que han visto en Manuel y las personas que han ido a estar en esos momentos con ellos. Muy bien. Pues bueno, hermano, desde aquí pues te doy las gracias por tu servicio y sigo pidiendo a Dios que te siga utilizando entre los enfermos. Que Dios lo haga, que así sea. Bendiciones.